estamos de vuelta en ADN Hoy, muy pendientes de la emergencia que se está viviendo también con motivo de los incendios forestales. En Valparaíso ha estado el foco en estos días, con incendios muy difíciles de controlar por todas las condiciones que se dieron en estos días. Altísimas temperaturas extremas, sobre los 34, incluso 36, 37 grados en algunas zonas interiores en este último par de días. Viento en la costa en particular, extrema combustibilidad del material, de los pastizales, de los bosques, de los árboles. Riesgo y destrucción ya de viviendas, y de eso queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, porque se está iniciando recién, no iniciamos todavía, la verdad de las cosas, una temporada de verano que ya se perfila como tanto más peligrosa que la de 2017, aquella de los incendios más graves de nuestra historia en varias regiones del país. Estamos con el director de la ONEMI, Ricardo Toro, a quien damos la bienvenida. Director, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Director, nos estaba contando antes de comenzar la entrevista que lo que se está quemando o se ha quemado en Valparaíso ya corresponde a todo lo que se quemó el año pasado, pero ¿de qué estamos hablando? Claro, corresponde para aclarar al 100% de lo que se quemó en Valparaíso. Claro. Estamos hablando de una situación en que en el mundo globalmente existe la gestación de mega incendios que se producen producto de la extrema temperatura, por la sequía y por la combustión. En ese contexto, yo quiero dar un ejemplo, que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Australia, que llevan un mes de incendio, se han quemado más de 300 casas y más de 1 millón de hectáreas. Por lo tanto, no es solamente un problema de medios para poder enfrentar la emergencia, sino que va de la mano con la gestión del paisaje, con el ordenamiento territorial y con la cooperación de todas las personas que viven en una área determinada para tomar todas las medidas para evitar que se produzcan los incendios. Estamos iniciando una temporada que se perfila, director Toro, igual que o tanto más peligrosa que la de 2017, aquella que en enero nos tuvo a todo el país vuelto loco con el tema de los incendios, especialmente en Valparaíso, O'Higgins, Maule. ¿Eso es lo que vamos a vivir este verano? O sea, el 2017 fue un punto de inflexión, porque ya se visualizó que en Chile se estaban presentando escenarios extremos, porque es muy distinto a lo que teníamos hace 6, 7 años a lo que está pasando ahora. La estrategia que se ha implementado para poder enfrentar los incendios está considerando extremas temperaturas, sequía y una gran combustión. Y por eso que los medios que se han dispuesto, tanto aéreos como brigadas terrestres, y la coordinación, porque muchos de estos incendios se transforman rápidamente en interfaz con bomberos y con los organismos del sistema de protección civil. ¿Qué significa interfaz? Interfaz significa que los incendios que se inician forestales comienzan a amenazar centros poblados. Y eso obliga a una coordinación entre los medios de CONAF y de bomberos que, como por ejemplo ocurrió con Rodelillo, como ocurrió en Curauma, con estos centros poblados que fueron amenazados por el incendio. Claro, de todas maneras, director, usted nos decía que lo que observa con preocupación es cómo se establecen o cómo se levantan emplazamientos urbanos con falta de cortafuego alrededor, es decir, un mínimo de cortafuego que permita proteger precisamente esos centros urbanos. Entonces, lo que no se entiende, ¿cómo se sigue construyendo así con la experiencia que estamos teniendo? Sí, es importante entender que Chile es un país que tiene numerosos riesgos y está, desde el punto de vista de la Convención del Cambio Climático, es calificado como altamente vulnerable, porque tiene 7 de los 9 criterios que establece el cambio climático. Y en ese sentido nosotros tenemos que desarrollarnos mirando al riesgo y no de espalda al riesgo, porque no entender cuál es la problemática que tenemos. Si nos vamos a los incendios forestales y vemos los centros urbanos o los asentamientos urbanos que, por ejemplo, se construyen en el bosque, hay que considerar no solamente el desarrollo interno de la reja hacia adentro, sino que también hay que considerar que deben haber cortafuegos de la reja hacia afuera para dar tiempo a los organismos para poder actuar. No se puede construir pensando que no me voy a quemar. Tengo que construir pensando que puede ser factible que se produzca un incendio forestal y que se transforme en interfaz, porque antiguamente donde no estaban esos centros urbanos era incendio forestal solamente, claro. Pero hoy día rápidamente comienza a afectar a la población y especialmente a las vidas humanas, que es lo importante que tenemos que salvar. Para atender técnicamente en estos casos, la definición de cortafuego no es como el cortafuego que divide un edificio con un muro divisor, sino que aquí hablamos de zonas despejadas. Despejadas, claro. Debe ser un espacio mínimo 50 a 100 metros que nos aleje del bosque para que las pavestas que lancen los fuegos, los incendios no alcancen, y dar un mínimo de tiempo para poder actuar. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, decía ayer mismo, si no me equivoco, que claro, era previsible que estas condiciones ya se venían viendo que se iban a producir, las naturales del calentamiento global
naturales o generadas por el hombre, pero me refiero yo a las que venían como tendencia. Pero con lo que no se contaba es con el grado de intencionalidad de los incendios, al menos detectados hasta ahora. El caso Rodelillo, por ejemplo, con esos bidones que se encontraron. Ustedes, yo sé, se tienen que preocupar de la emergencia, su pega ahí en la ONEMI, pero ese es un factor que de alguna manera altera el combate de la emergencia, porque esto aparece entonces intencionalmente más que antes. ¿Lo están barajando ustedes como un factor nuevo? Bueno, ese es lo que las autoridades competentes están tomando las medidas. De hecho, acaban de designar un fiscal especializado en esta materia para ver esta intencionalidad de los incendios. Yo fundamentalmente quiero destacar el hecho de que al producirse en forma súbita incendios que están fuera del foco donde está la estrategia, y especialmente cuando amenaza centros poblados, obliga a distraer recursos y llevar recursos inmediatos, porque lógicamente la prioridad son las vías humanas, de atacar ese incendio dejando el resto que siga avanzando. Por eso que genera un problema en la estrategia para poder enfrentar los incendios forestales. Gracias a Dios se logró controlar, hubo una afectación, pero fue muy mínima de lo que podría haber producido, porque también quiero destacar que volvemos a lo mismo en el sentido del riesgo que tienen esas zonas, que tienen una gran cantidad de material que se pueden quemar en zonas que son muy difíciles de acceder porque no tienen buenos caminos, no hay como los cerros de Valparaíso. Como los cerros de Valparaíso. Claro. Entonces, se sabe esa situación y por eso que la intencionalidad es peor, porque son complejos. Hoy día, por suerte, están todos los medios y hay una coordinación para poder actuar en ese frente. Sí, estamos conversando con el director de la ONEMI, Ricardo Toro. Director, atendiendo a la situación terrible que vivimos en el verano de 2017 y todo lo que ese episodio, ¿no es cierto?, nos enseñó, las decisiones que tuvieron que tomarse, estamos ¿de qué manera hoy preparados, y ojalá preguntarle, mejor preparados para enfrentar una contingencia como aquella? Sí, la idea, como te dije especialmente, es estar preparado para enfrentar contingencias que muchas veces son de incertidumbre, porque los escenarios son mucho más complejos de lo que uno puede pensar. Siempre los medios van a ser insuficientes y la prueba está en Australia, en Estados Unidos. Lo que sí puedo asegurar que existe una estrategia en que se conjugan una serie de elementos. Primero, no solamente un avión pesado es la solución, sino que se cuentan con 55 aeronaves que tienen aeronaves livianas, medianas y pesadas, porque cada una cumple el rol. Y eso se conjuga con casi 250 brigadas que tienen también distintos roles y componentes para poder, en una estrategia, poder trabajar en ello. Ya hay comandos de incidentes y puestos de mando que están coordinados con bomberos y con los organismos de las Fuerzas Armadas y del sistema de protección civil a través de ONEMI, con el objeto de poder apoyar al organismo técnico que es el encargado de los incendios forestales, que es CONAF. CONAF es el que coordina todo y sobre ello nosotros los vamos apoyando de acuerdo a los requerimientos. Ese sistema, por suerte en Chile, está muy bien conjugado porque tenemos la gran experiencia de los terremotos y los tsunamis. Y es por eso, por ejemplo, que una de las grandes lecciones que tuvo Estados Unidos en su último incendio es que no tenían ningún sistema para avisarle a la gente que tenían que evacuar solamente las líneas telefónicas. En Chile, ustedes han visto en los dos incendios, hemos utilizado el sistema de alerta de emergencias celulares, que es el que utilizamos para la evacuación de tsunami. Entonces tenemos un sistema que se ha visto sometido a numerosas emergencias, que la estamos trasladando hacia también los eventos de tipo meteorológico, que pasan a ser muy importantes no solamente en Chile, sino en el mundo. Y ojalá a futuro podamos tener ese desarrollo tecnológico que hemos tenido para los terremotos y tsunamis, con la red sismológica y con los sistemas de alertamiento, para poder también monitorear en mejor forma estos eventos, tanto como con lluvias convectivas, con los aluviones, como con la ola de calor y alta temperatura en incendios forestales. Estamos conversando con el director de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, Ricardo Toro. Señor Toro, aquí estamos con una coyuntura distinta también. Estamos en medio de la crisis social, de un estallido ciudadano, con además enormes dosis de violencia y descontrol del orden público. ¿Cómo está afectando esto el trabajo de los organismos de emergencia? ¿Ha generado ya alguna diferencia con el combate habitual que había en situaciones como esta en años anteriores, en temporadas anteriores? Aquí lo más preocupante, yo quiero también dar una buena aviso noticia de que los incendios están más controlados en Valparaíso. Ya el incendio de Pequillo, que es el más grande
que tiene ya bastantes sectores controlados y esperamos que en las próximas horas pueda haber una buena noticia. Se han disminuido los incendios activos y eso demuestra que el sistema está funcionando, primero. Lo segundo es que, lógicamente, la situación social que lo afecta es que muchas veces, como lo he visto en la Ruta 68, entorpece el avance de los medios de emergencia que tienen que llegar prontamente, porque también al no llegar inmediatamente deja que el incendio avance. Por lo tanto, retarda todo el sistema para poder actuar y ese es un problema que hemos tenido. Por ejemplo, cuando se bloquea la ruta, claro, como se bloquea la ruta, la cooperación de la gente para no estar en la zona de incendio, sino que aislarla para permitir el trabajo de los medios. Pero en general hemos tenido todavía, no se ha producido una simultaneidad de incendios que nos obligan a tener que distraer y nos ha permitido concentrar estas fuerzas en ese lugar. Y por otra parte, usted, como un hombre que viene y que está trabajando en la ONEMI, pero su origen es el ejército, ahí tuvo una experiencia en Haití que todos recordamos, ¿qué reflexión haría usted como general Toro respecto del escenario que se genera ahora en el que Fuerzas Armadas colaboran en el combate contra incendios, incluso en el socorro y hasta en la ayuda a los vecinos que están afectados con sus casas en riesgo o quemándose, en vista de que justamente ha habido aquí una situación de mucha tensión a propósito de la incursión de las Fuerzas Armadas en las calles, por ejemplo, con motivo del estado de emergencia? Sí, bueno, las Fuerzas Armadas, yo quiero destacar que siempre han estado apoyando en toda emergencia a Chile y así se ha demostrado. Las Fuerzas Armadas son un aliado estratégico del sistema porque tienen capacidades propias que no están en otro lugar y es por eso que permite y están insertas. Quiero destacar que, por ejemplo, solamente las Fuerzas Armadas hoy día permite que brigadas de CONAF vengan desde otros lugares hacia Santiago, les dan los alojamientos en los regimientos, están participando con brigadas de incendio en Valparaíso. Hay más de 50 brigadas de incendio que tiene las Fuerzas Armadas para poder ir a apoyar las BRIF y las BRIFAR que van en segunda línea con respecto a las brigadas de CONAF y tiene unidades fundamentales de emergencia que están organizadas justamente para emergencia, para ir a apoyar a la gente, para evacuar, para llevarle elementos logísticos. Por lo tanto, son elementos esenciales de la emergencia. Siempre han estado. Quizás a veces no se visibilizan bien, pero la verdad es que sin las Fuerzas Armadas sería muy difícil poder sostener todo el apoyo que requieren los organismos técnicos que están encargados de las distintas amenazas. Bien, yo quiero destacar su acción. Director de la ONEMI, Ricardo Toro, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por